Es digno de que nosotros te sirvamos, oh Dios. Aún, oh Dios, nosotros creemos y confesamos que porque tú eres Dios, tú eres digno de que aún nosotros demos nuestras vidas por ti. Padre Celestial, tú eres nuestro Rey. Tú eres nuestro Señor. Tú eres nuestro Salvador. Tú eres nuestro consuelo. Tú eres nuestra esperanza. Tú eres nuestra ayuda. Tú eres nuestro refugio. Y a ti, oh Dios, te adoramos en esta mañana. Señor, y ahora que vamos a ir a tu palabra, yo quiero pedirte en el nombre de Jesucristo que tú, Señor, abra nuestras mentes para que podamos, Señor, entender tu palabra. Quiero rogarte que tú abras nuestros corazones, Señor, para que podamos recibirla con humildad. Y te ruego, mi Cristo, como cada domingo, que tú obres en nuestra voluntad para que podamos, oh Dios, Señor, obedecer tu palabra. Señor, usa la predicación en esta mañana para obrar tu voluntad en cada alma aquí presente. Te lo pido, oh Padre, en el nombre de Jesús. En esta mañana, Señor, yo oro a ti junto con mis hermanos, Señor, por la Iglesia Bautista Lincoln. Oro, Señor, que mientras ellos se reúnen en esta mañana y un pastor les predica tu palabra, yo quiero rogarte en el nombre de Jesús que tú, Señor, uses tu palabra para edificar esa iglesia local. Y te pido, Señor, que tú los guíes en el proceso de buscar un pastor, oh Dios. Te lo pedimos, oh Padre, en el nombre de Jesús. Señor, ayúdame a mí para poder ser fiel a tu palabra y comunicar con claridad el mensaje de la Escritura. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén y amén. Hermanos, en esta mañana hemos llegado al final del capítulo 11 de Hebreos, de la carta a los Hebreos. Y en este capítulo, no sé cuántos de ustedes han llevado la cuenta, pero en este capítulo, solamente en el capítulo 11, hemos estado enfocados en él, hermano, por 15 semanas. Y por 15 semanas hemos estado aprendiendo mucho acerca de la fe, de cuál es la naturaleza de la fe y cuáles son los frutos de la fe. No sé cuántos de ustedes recordarán que cuando nosotros comenzamos a estudiar la carta a los Hebreos, mencionábamos que un comentarista bíblico decía que por causa que debido a la estructura de esta carta, al lenguaje, hermano, que el autor usaba, el escritor usaba, se creía que el escritor de esta carta era un hombre que era muy elocuente y era un hombre poderoso en palabras, sabía cómo hablar, sabía cómo comunicar, pero también era un hombre que era poderoso en las escrituras, que sabía las escrituras, conocía las escrituras. Y el capítulo 11 de esta carta, hermano, es el perfecto ejemplo de esa verdad. Porque cuando usted lee el capítulo 11 de la carta de los Hebreos y lo estudia detenidamente como lo hemos hecho, usted se da cuenta que este capítulo es una teología bíblica de la doctrina bíblica de la fe. Porque él comienza desde el Antiguo Testamento, desde Génesis, y va a través de toda la Biblia para explicarle a su iglesia y a la iglesia de Cristo en general en qué consiste la fe y cómo podemos saber que nuestra fe es una fe genuina, es una fe verdadera. Y evidentemente, hermanos, hemos aprendido mucho de estos versículos y hoy hemos llegado a la conclusión de este capítulo. Hoy quiero, amados hermanos, con la ayuda del Señor, quiero desempacar para ustedes las verdades contenidas en esta última sección de este capítulo. Vamos a estar enfocados, hermanos, en los versos 32 al 40. Y basado en estos versículos, quiero predicarles, hermanos, un mensaje titulado El incomparable valor y poder de la fe. El incomparable valor y poder de la fe. Y es mi objetivo en esta mañana demostrarte, a la luz de estos versos, por qué creemos que después de Jesucristo no hay regalo tan grande que Dios le pueda haber dado al hombre que la fe.
No hay regalo después de Jesucristo, no hay regalo tan grande, tan valioso, tan incomparable, que hermano, que el regalo dado por Dios, que consiste en la capacidad de creer. Una de las cosas que hemos aprendido es que la fe no es algo que nosotros producimos de nosotros mismos. La fe, el creer en Dios, el descansar y reposar en Él, es un regalo que Dios da al hombre por medio de su palabra. Y es un regalo que tiene un valor incomparable. No solamente por sus beneficios, sino por lo que la fe, por la manera en que la fe obra en nosotros. Amados hermanos, en lo que hemos estado considerando este capítulo, yo reflexionaba que en la verdad desafortunada de que muchas veces aún nosotros los cristianos, cuando pensamos en la fe como en una herramienta para conseguir lo que nosotros queremos. Muchas veces cuando pensamos en la fe, aún los cristianos vemos la fe como la herramienta que me va a ayudar a manipular a Dios, y voy a hacer por la fe que Dios haga, que Él cumpla todos mis deseos, todos mis sueños, todas mis metas. Y hemos reducido la fe a una herramienta que es válida solamente de este lado de la eternidad, para vivir nuestra vida ahora, para alcanzar nuestros sueños. Y la fe, hermano, es mucho más que eso. Es un regalo de incomparable valor y poder. Y quiero, hermanos, para que podamos entender el valor incomparable y el poder de la fe, lo primero que quiero, hermano, animarte a considerar en esta mañana, el empoderamiento que produce la fe. El empoderamiento que produce la fe. Y yo quiero que tú mires conmigo en los versículos 32 al 35. Verso 32 al 35. Todos lo tienen ahí, hermanos. Dice la palabra de Dios: ¿y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles, fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección, y otros fueron torturados, no aceptando su liberación, a fin de obtener una mejor resurrección. Quiero que notes cómo el escritor comienza esta última sección. Verso 32. ¿Y qué más diré? ¿Qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón. Y esta expresión, hermano, ¿qué más diré? ¿Qué más diré? Es una expresión importante porque denota no solamente, hermano, que comienza la conclusión de su exposición acerca de la fe. O sea, he dicho tantas cosas, ¿y qué más diré? O sea, él está marcando, está dando a entender que ha llegado a la conclusión de su exposición, pero también esta expresión es importante porque trae a la memoria, en nuestra mente, la realidad de que la fe, el tema de la fe, es un tema que es inagotable. Tenemos mucho que aprender acerca de la fe. Y esto lo vemos que él dice: ¿y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar. El tiempo no es suficiente para contar acerca de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Hermanos, los primeros 4 personajes que se mencionan aquí, si usted ha leído la Biblia, sabe que está haciendo referencia a los jueces. Los jueces de Israel que se mencionan en el libro de Jueces. Ahí tenemos a Gedeón, Barak, Sansón, Jefté. Menciona a David, que David, hermanos, representa fue el rey de Israel, uno de los reyes más portentosos de Israel.
y representa también la monarquía del pueblo de Israel, y Samuel y los profetas. O sea, ahí en ese versículo está incluido, está incluido la totalidad prácticamente del Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué es lo que el autor quiere decir acerca de estos hombres para lo cual él no tiene suficiente tiempo? ¿Qué es lo que él quiere comunicar? Bueno, ciertamente él no quiere hacer historias sin sentido acerca de ellos. Lo que él quiere comunicar, para lo cual él no tiene suficiente tiempo, es precisamente la manera en que la fe empoderó, capacitó a estos hombres para llevar a cabo la misión que Dios les había encomendado. Una misión que estos hombres no podían llevar a cabo por sí mismos. Esta era una misión que Dios le había dado, misiones que solamente podían llevarla exitosamente por medio de la fe. Quiero que mires en el texto nuevamente, hermano. El versículo 32 dice, el versículo 33, perdón, verso 33 dice, ¿quiénes por la fe? Una vez más, hermano, quiero que notes cómo el autor de los Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, una y otra vez repite, por la fe, por la fe, por la fe, porque el énfasis del autor no es resaltar las virtudes de estos individuos, de estos personajes bíblicos, sino resaltar el valor y el poder de la fe. Y una vez más vuelve a repetir, y por la fe, dice el texto, quienes por la fe, dice, conquistaron reinos. Ahí encontramos a Josué, encontramos a David, hombres que por la fe conquistaron reinos. Dice, hicieron justicia. Ahí obviamente está incluyendo los jueces de Israel, los cuales llevaron a cabo de establecer justicia en Israel por medio de la fe. Y dice, el texto continúa diciendo, obtuvieron promesas. Ahí está incluyendo, está haciendo referencia nuevamente a David, el cual vio la promesa cumplida de que él iba a ser rey de Israel. Y sigue diciendo, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego. ¿A quién está refiriéndose ahí, hermano? A Daniel y a sus amigos, cuando ellos, por obedecer a Dios y no inclinarse a adorar a la estatua del rey, fueron echados ¿a dónde? Al foso de los leones, y Dios cerró la boca de los leones. Fueron echados al horno de fuego y Dios, hermano, los guardó para que no fuesen quemados. A eso es a lo que se refiere. A ellos se está haciendo referencia en estos versículos. Hermano, piensa por un momento en estos hechos. Echaron estos hombres, dice, conquistaron reinos. Estos hombres eran héroes. Eran los héroes de la nación de Israel. Gente, personajes a los que todos miraban con admiración y hasta con cierto sentido de gratitud. Mira lo que David hizo por nosotros. Pero hay un detalle que no podemos pasar por alto en el texto. Y es que muchas veces, cuando leemos el texto, nos concentramos en los hechos portentosos que estos hombres hicieron. Conquistaron reinos, taparon bocas de leones, obtuvieron promesas. Pero hay un detalle que el texto deja muy claro. Y es este detalle. Que estos hombres hicieron todas estas cosas no porque tenían capacidades naturales que lo habilitaban a ellos para hacer estas cosas. No era porque debido a sus capacidades, a su gran inteligencia o a su fortaleza física o a la cantidad de recursos que tenían, eran las personas idóneas para llevar a cabo estas cosas. No.
El texto, quiero que notes un detalle importante. Mira en el versículo 34. Apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de las espadas. Y mira cómo dice, cómo sigue. Siendo, ¿qué cosa? Débiles. Siendo débiles, fueron hechos fuertes. No quiero que pierdan de vista este detalle. Siendo débiles, fueron hechos. Ellos no se hicieron fuertes a sí mismos. Ellos no eran fuertes en sí mismos. Ellos eran hombres ordinarios, hombres débiles. La palabra débiles que se usa ahí habla no solamente en el idioma original, en el griego, no solamente hace referencia a hombres que son débiles físicamente, sino que a hombres que está hablando de personas que son débiles moralmente también. Y todos sabemos que David es un buen ejemplo de eso. David era un hombre moralmente débil. Sansón era un hombre moralmente débil. Sin embargo, fueron hechos fuertes por medio de la fe, porque lo que el autor quiere comunicar, inspirado por el Espíritu Santo, es que estos hombres eran hombres ordinarios que hicieron obras extraordinarias por medio de la fe. Ellos llevaron a cabo la misión que Dios les había encomendado porque ellos creyeron la palabra de Dios. Siendo débiles, se hicieron fuertes. Fueron hechos poderosos en batallas. Amados hermanos, y hasta aquí todo parece muy bonito, pero tenemos que entender estos versos en el contexto de la carta. ¿Cuál es el objetivo del autor? Si entonces eran hombres ordinarios que hicieron obras extraordinarias, y la iglesia que recibe esta carta y nosotros que la estamos leyendo ahora podemos preguntarnos, muy bien, muy bonito, ¿y qué? ¿Qué tiene eso que ver conmigo? El autor, hermano, inspirado por el Espíritu Santo, toma estos ejemplos para animar a la iglesia, para decirle a la iglesia, animar a estos hermanos que estaban siendo perseguidos. ¿Sí se acuerdan, hermano? Ellos estaban tratando, hermano, muchos estaban considerando regresar atrás, abandonar la misión que Dios les había dado. Y Dios, hermano, ahora a través del autor los anima y le dice, aunque ustedes están sufriendo, aunque ustedes están pasando, aunque ustedes son débiles, ustedes pueden llevar a cabo la misión que Dios le ha encomendado. Ya ellos no tenían que echar fuera, tapar boca de leones. Ya ellos no tenían que echar fuera ejércitos o conquistar reinos. Sin embargo, ellos tenían una misión que Dios les había dado. ¿Cuál era esa misión? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y he aquí, amados hermanos, una verdad, un principio bíblico que es relevante tanto para iglesias grandes como para iglesias pequeñas. La capacidad de la iglesia, cuando hablo de la iglesia, estoy hablando de ti y de mí. La capacidad de la iglesia de llevar a cabo exitosamente la misión que Dios nos ha encomendado de ir y hacer discípulos, no está en el tamaño de la iglesia, no está en los recursos que la iglesia tenga, la capacidad, el poder de llevar a cabo la misión que Dios nos ha dado de una manera exitosa, hermano, viene por la fe. Cuando la iglesia, no importa cuán pequeña es, cuán pocos recursos tenga, cuando la iglesia cree la palabra de Dios, cuando la iglesia cree que es verdad lo que Cristo dijo cuando Él expresó, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando la iglesia cree que Dios sigue salvando personas por medio de la predicación del Evangelio y que Dios está con su pueblo, cuando la iglesia cree que Cristo es el Rey que va delante de su iglesia en la misión de hacer discípulos, la iglesia es empoderada y va y hace discípulos.
La razón por la cual muchas veces nosotros no hacemos discípulos no es porque somos una iglesia pequeña. No es porque no tenemos muchos recursos. Es porque nos falta la fe. Piensa por un momento en nosotros mismos. Cada vez que vamos a hacer algo o tenemos un proyecto por delante, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente? ¿Qué es lo primero que salta a nuestra mente? Es que somos tan poquitos. Pero, amados hermanos, el ser poquitos no es un impedimento para ser exitosos en la misión que Dios nos ha dado. Tener poco conocimiento de la palabra de Dios no es una excusa para no llevar a cabo la misión de Dios. Porque nuestro empoderamiento no viene de nuestra capacidad, ni de nuestro conocimiento, ni de la cantidad de personas que seamos, viene por la fe. Amén. Cuando tú crees, escúchame bien, iglesia, cuando tú crees que es verdad lo que dijo Cristo, cuando Él dijo, yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, la iglesia es empoderada para llevar a cabo la misión que Dios nos ha encomendado. Mira conmigo estos dos textos de la Escritura. Vamos a buscar Jueces capítulo 7, versos 2 al 3. Jueces, en el libro de Jueces capítulo 7, versos 2 al 3. Mira esta verdad cómo se ilustra aquí, hermano. Jueces capítulo 7, verso del 2 al 3, y luego vamos a leer el verso 7. Jueces capítulo 7, verso 2 al 3. Amén. Mira lo que dice la palabra del Señor. Y el Señor dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a Madián en sus manos. No sea que Israel se vuelva orgulloso diciendo, mi propia fortaleza me ha librado. Ahora pues, proclama a oídos del pueblo, diciendo, cualquiera que tenga miedo y tiemble, que regrese y parta del monte Galaad. Y 22,000 personas regresaron, pero quedaron 10,000. Vamos a hacer una pausa ahí. Dios iba a entregar en mano de Gedeón ¿a quién? A los madianitas. ¿Y de cuánto era el ejército que contaba Gedeón? ¿Con cuántas personas contaba Gedeón? Originalmente, ¿con cuántas personas contaba, hermano? 32,000 personas. Y Dios le dijo a Gedeón, son demasiados. Hermanos, lógicamente, según la lógica humana, esto no tenía sentido. Si tú vas a conquistar un reino, entre más grande es tu ejército, más probabilidades tú tienes de ganar. Y Dios le dijo, no, es demasiada la gente que va contigo. No sea que cuando yo entregue a Madián en tus manos, el pueblo se enorgullezca y diga, vencimos, ¿por qué? Por nuestra propia fuerza, porque nosotros somos poderosos. Y el Señor le dijo, lo que diga el pueblo, los que tengan miedo que se regrese. Y se regresaron, ¿cuánto? La mayoría, 22,000 personas. Y Gedeón se quedó con 10,000. Humanamente hablando, imagínate lo que eso significa. ¿Cómo se debe haber sentido Gedeón? Si Gedeón hubiera sido americano, él hubiera dicho, my goodness. ¿A dónde voy con 10,000 personas? Pero la cosa se pone más interesante y Dios sigue limpiando al ejército. Y vamos a leer el verso 7. Dice, verso 7. Entonces el Señor dijo a Gedeón, os salvaré con los 300 hombres que lamieron el agua y entregaré a los madianitas en tus manos, que todos los demás del pueblo se vayan, cada uno a su casa.
Amados hermanos, de 10,000 que quedaron, se redujo a 300. Con un ejército de 300 personas, él conquistó a Miami. Con poquitas personas. Humanamente hablando, las probabilidades de perder eran del 100%. Un ejército de 300 personas en aquel tiempo no era nada. Sin embargo, Gedeón creyó la palabra de Dios cuando Dios le dijo: yo voy a entregar a Madián en tu mano. A lo mejor, si yo hubiera estado en el lugar de Gedeón y yo veo que nos quedamos con 300 personas, digo, bueno, yo también me voy a casa. Pero Gedeón creyó, y él fue, hermano, empoderado por Dios por medio de la fe para llevar a cabo la misión que Dios le había encomendado. Amados hermanos, Dios nos ha dado una misión a nosotros, de ir y hacer discípulos. Y tú y yo necesitamos ser renovados en nuestra fe para poder llevar a cabo esta misión que Dios nos ha encomendado. Amados hermanos, no es por tu falta de conocimiento, no es por tu falta de experiencia, no es por la falta de recursos, es por nuestra falta de fe que no hacemos discípulos. Y esa realidad debe cambiar en la vida de nuestra iglesia. Cree la palabra de Dios, hermano. Cree al Señor cuando Él dice que Él va con nosotros. Él va delante de nosotros en la misión de conquistar hombres y mujeres para el reino de Cristo. Y el infierno no prevalecerá contra la iglesia. Cuando la iglesia es empoderada por medio de Cristo a través de la fe. Dios nos ha dado una misión. Dios nos ha dado la misión de ir y educar a nuestros hijos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Esa es la misión que Dios nos ha dado como Padre. Nuestra primera misión es educar a nuestros hijos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Dice el texto, hermano, de Hebreos, que estos hombres se hicieron poderosos en batalla. No hay batalla tan feroz que tú y yo enfrentamos hoy que la batalla de educar a nuestros hijos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Muchos de nosotros fracasamos en esta tarea, o no somos exitosos en esta tarea, porque al igual que estos hombres, somos débiles. Somos débiles de carácter, somos débiles, hermano, en muchas áreas de nuestras vidas. Y para esta gran batalla, muchas veces fracasamos en ella porque nos cansamos, ¿verdad? Tener que lidiar con la indisciplina, la rebeldía constante de nuestros hijos. Llega el momento que porque somos débiles, nos cansamos y decimos, ¿qué sentido tiene? Pero dice que la Biblia, que estos hombres fueron empoderados por la fe, se hicieron poderosos en la batalla. Amados hermanos, en la batalla de educar a nuestros hijos en la disciplina y en la amonestación del Señor, hermanos, tú y yo somos empoderados por la fe. Cuando tú tienes fe, cuando tú crees lo que la palabra dice acerca de educar a nuestros hijos en la disciplina del Señor, cuando tú crees que lo que más tu hijo necesita es escuchar la palabra de Dios, esa convicción te va a empoderar y te va a hacer fuerte, y tú vas a poder avanzar en la misión de traer a tus hijos y educarlos en el conocimiento del Señor. Mira conmigo cómo la Biblia enseña esta verdad. Mira conmigo el Salmo capítulo 18, verso 30 al 34. Vamos a ir a los Salmos, capítulo 18, verso 30 al 34. Amén. Salmo 18, verso 30 al 34. Todo lo tienes, hermano. Yo quiero que tú anotes este pasaje en tu Biblia, subráyalo, hermano. Highlight this passage in your Bible.
Y cuando tú te sientas sin fuerza, cuando tú sientas que no puedes seguir la batalla, de educar a tus hijos en la disciplina y amonestación del Señor, recuerda, ven a este pasaje. Dice la palabra del Señor en el verso 30 al 34. En cuanto a Dios, su camino es como perfecto. Acrisolada es la palabra del Señor. Él es escudo a todos los que a Él se acogen. Pues, ¿quién es Dios fuera del Señor? ¿Y quién es roca sino solo nuestro Dios? El Dios, mira bien el verso 32, el Dios que me ciñe ¿de qué? De poder. Y ha hecho perfecto mi camino. Él hace mis pies como de siervas y me afirma en mis alturas. Él adiestra mis manos para la batalla y mis brazos para tensar el arco de bronce. Yo quiero que tú marques este texto en tu Biblia en esta mañana. Porque, hermanos, de aquí, esta es la verdad que nos enseña, hermanos. Es por eso que la fe tiene un valor y un poder incomparable. Dice el texto, hermano, en el verso 30, en cuanto a Dios, su camino es perfecto y acrisolada la palabra del Señor. Cuando tú crees que el camino de Dios es perfecto, cuando tú crees, escúchame bien, cuando tú crees que la manera de Dios, el plan de Dios es perfecto, cuando tú crees, dice el verso 31, que no hay nadie fuera del Señor y que no hay roca sino solamente nuestro Dios. Cuando tú crees eso, cuando tú crees que es Dios quien te ciñe de poder, cuando tú crees que tú estás convencido de que el poder para llevar a cabo esta tarea y ganar esta batalla viene del Señor, o cualquier otra batalla que tengamos que enfrentar, cuando tú crees, hermano, que Él hace perfecto, Él es quien hace perfecto nuestro camino, entonces tú eres empoderado por Cristo por medio de esa fe para llevar a cabo la misión que Dios te ha encomendado. Él es quien adiestra tus manos para esta batalla. No es el mundo, no es la cultura, no es, hermano, la manera en que te educó. Mira, hermano, cuando tú crees que la manera de Dios es mejor que la manera de tu abuelita o de tu papá, o la manera en que te criaron puede haber sido muy buena. Pero cuando tú crees que la manera de Dios es mejor, es perfecta, tú eres empoderado para poner a un lado lo que tú aprendiste, las tradiciones que te enseñaron, y para empezar a educar a tu hijo en la disciplina y en la amonestación del Señor. Quiero hacerle en 2 minutos, en 2 segundos, una historia. Conozco de una persona, de una familia, que en un momento de su vida empezaron a tener problemas con sus hijos. Y una persona muy sabia, empezaron a tener problemas precisamente porque el hijo, uno de sus hijos, quería hacer lo que él quería hacer. Él quería determinar el camino por el cual él quería ir. En aquel tiempo, aquel muchacho era un bebé prácticamente, y una persona muy sabia le dijo a sus padres: si él no se quiere comer la manzana, ¿qué tienes que hacer? No le des la manzana. Esa es la solución del problema. Los padres creían que el niño necesitaba comerse una manzana, el niño no quería comerse la manzana, y esta persona muy sabia, con sabiduría del mundo, le dijo a los padres: lo que tienen que hacer es, si no se la quieren comer, que no se la coman. Pero los padres, por la gracia de Dios, llegaron a la conclusión
que la manera de Dios era mejor que la manera de esa persona. ¿Y cuál es la manera de Dios en este sentido? La manera de Dios que dice la Biblia, la Biblia no dice que los hijos se tienen que comer la manzana, pero la Biblia sí dice que los hijos tienen que obedecer. ¿A quién? A sus padres. Y porque esos padres entendieron que ellos eran la autoridad en la vida de sus hijos y que Dios los había puesto como autoridad y que ellos eran responsables por el bien de sus hijos, ellos decidieron que lo mejor para su hijo era comerse la manzana, aunque fuera llorando. ¿Y sabe lo que pasó al final, hermano? ¿Sabe cómo terminó la historia? El niño se comió la manzana. Cuando tú crees que la manera de Dios es mejor, tú eres empoderado por la fe para llevar a cabo la misión que Dios te ha dado. Y esto era lo que el autor de los Hebreos quería comunicarle a esta iglesia. Y es a la iglesia a la que le escribe. Y esa es la verdad que el Espíritu Santo quiere comunicarnos a nosotros hoy a través de este pasaje. Amados hermanos, la fe tiene un valor indescriptible y un poder extraordinario, porque ella, por medio de ella, somos empoderados para llevar a cabo la misión que Dios nos ha dado, cualquiera que sea esa misión. Y mi pregunta para ti en esta mañana es: ¿tú tienes fe? ¿Crees tú la palabra de Dios? Todos en esta mañana creo que necesitamos orar y decirle: Señor, ayúdame a confiar en ti. Ayúdame a confiar en tu palabra. Por último, quiero que veas conmigo en esta mañana el incomparable valor de la fe, hermano, y su extraordinario poder se hace evidente, hermano, en la resiliencia que produce la fe. Mira el verso 35. Vamos a volver a Hebreos capítulo 11, verso 35 al 39. Hebreos capítulo 11, verso 35 al 39. Al verso 40, perdón. Todo lo tienen ahí, hermano. Dice la palabra de Dios: las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección, y otros fueron torturados, no aceptando su liberación, a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada, anduvieron de aquí para allá, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por los desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Y todos esto, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. ¡Aleluya! Mira conmigo este pasaje. Cuando usted lee estos versos y usted ve lo que está en pantalla, usted se preguntará: hermano, ¿qué significa resiliencia? La palabra resiliencia, hermano, hace referencia a la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas, como la muerte de un ser querido, como un accidente o cualquiera que sea esa experiencia traumática. Era una capacidad hermano, de superar, de adaptarse a esa circunstancia y seguir adelante. Y esa resiliencia, hermano, es a eso lo que se refiere, a esa capacidad a lo que se refiere el versículo 34, 35 al 40. Dice el texto, hermano, porque fíjate que hasta este punto, estos hermanos podían haber dicho: qué bien, qué bueno por estos hermanos del Antiguo Testamento que pudieron hacer todas estas cosas. Sí, ya sé que por la fe podemos llevar a cabo la misión, pero la realidad es que ahora mismo nosotros estamos siendo perseguidos, muchos de nosotros han sido puestos en la cárcel y tememos por nuestra vida. Y el autor, con un corazón pastoral inspirado por el Espíritu Santo, le dice: pero por la fe hubieron también muchos que sufrieron. Hermano, mira el nivel de aflicción que estos hombres y mujeres experimentaron. Dice el texto, hermano, dice: otros fueron torturados. Verso 36:
Otros experimentaron vituperios, azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados. ¿Usted sabe a quién se está refiriendo ahí? A Esteban, que fue apedreado por su fe. Dice, fueron apedreados, aserrados. La Biblia no lo dice, pero hermanos, hay una tradición judía que dice que Isaías, el profeta Isaías, fue aserrado a la mitad. Imagínate lo que eso significa. Imagínate que ahora mismo tú estás en esa condición. Fueron aserrados, fueron muertos a espada. Y quiero que mires que en los versículos anteriores dice que muchos escaparon por la fe. ¿Qué cosa? El filo de espada. Pero otros que tenían la misma fe no escaparon del filo de la espada, no escaparon de la muerte. Ambos tenían la misma fe, pero no produjo el final el mismo resultado. Unos escaparon por la providencia de Dios y a otros Dios les plació que pasaran por el filo de la espada. Y la resiliencia de ellos, esta capacidad de soportar y de seguir adelante y de adaptarse, se pone de manifiesto en dos expresiones que el texto dice. Fíjate, hermano, cómo dice en el verso 35, las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección y otros fueron torturados. Y mira cómo dice el texto, no aceptando su liberación. Y mira lo que dice, hermano, el verso 39. Y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa. ¿De qué promesa estaba hablando, hermano? De la promesa de ver al Cristo encarnado, al Mesías. Ellos sufrieron, ellos estuvieron dispuestos a sufrir esta atrocidad, porque ellos creyeron la promesa de Dios, que Dios enviara un libertador, un Mesías. Pero sin embargo, aunque ellos no vieron el Mesías, ellos creyeron. Y ellos enfrentaron ese sufrimiento por causa de Cristo. Su fe produjo en ellos esta capacidad. Ahora, hermano, quiero que notes que el texto dice que no aceptaron, ¿qué cosa? Su liberación. ¿Usted sabe lo que significa esto? Estos hermanos tuvieron la oportunidad de evitar ese sufrimiento si tan solamente renunciaban a su fe. Imagínate que tú estás delante, ¿sabes todo lo que es una sierra? De carpintería, ¿verdad? Imagínate que hay una sierra delante de ti y está tu torturador y te dice, te voy a picar a la mitad, o te voy a descuartizar miembro por miembro, un brazo primero, o un dedo primero, la mano después, los brazos, ahí te voy a ir cortando pedacito a pedacito. Pero tú puedes evitar eso si tan solamente tú renuncias a Cristo. Tú renuncias a tu fe. ¿Y sabes lo que ellos dijeron? Cortan a pedacito. ¿Tú sabes por qué? Porque aunque ellos no vieron la promesa cumplida, ellos esperaban una mejor resurrección. ¿Qué resurrección? La resurrección de entre los muertos. Porque ellos sabían que esa liberación era una liberación momentánea, que eventualmente ellos iban a morir, pero Cristo ha prometido vida eterna para aquellos que han creído en Él. Y por esa fe produjo en ellos esta resiliencia de poder enfrentar ese sufrimiento indescriptible, porque ellos esperaban una mejor resurrección. Y esa esperanza era lo que alimentaba esta capacidad en ellos. Amados, quiero terminar en esta mañana con un texto bíblico. Yo quiero que tú busques en la Biblia, hermano, 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versos 13 al 17. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 al 17. Todos lo tienen, hermano. Amén. Dice la palabra del Señor, hermano, en este pasaje de escritura, 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 al 13.
capítulo 3 al 17. Sí, 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 al 17. Todos lo tienen ahí, hermano. Dice la palabra de Dios: pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Fíjate lo que dice el texto, hermano. Una pausa voy a hacer ahí. Porque si creemos, recuerda, él está escribiendo, Pablo en esta ocasión le escribe a la iglesia tesalonicense y le habla de la esperanza de la resurrección. ¿Para qué? Para animarlos, para que no se entristezcan, para que sigan adelante. Y en el verso 14 dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por las palabras del Señor, que nosotros los que vivimos, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Verso 18: por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. La verdad de que Cristo resucitó de entre los muertos y que en virtud de nuestra unión con Él por la fe, nosotros resucitaremos también cuando Él venga, ha sido la fuente, una de las fuentes inagotables de consuelo y confort para la iglesia. Cuando tú crees esa verdad, tú eres, hermano, la fe te ayuda, crea en ti esta capacidad de poder soportar cualquier sufrimiento, porque tú sabes que Cristo regresará y que si tú mueres, Cristo ha prometido una resurrección, una mejor resurrección que la de Lázaro, porque Lázaro murió, resucitó, pero volvió a morir y está esperando la resurrección de los muertos. Una mejor resurrección que los hijos de las mujeres que recibieron sus muertos por la fe. Porque los hijos de estas mujeres volvieron a vivir, a morir. Pero nosotros, hermanos, esperamos en Cristo una resurrección mejor. Y por esa verdad podemos enfrentar el sufrimiento, cualquiera que sea, ya sea por causa de Cristo o los sufrimientos regulares que tenemos que enfrentar en esta vida. Porque esperamos una mejor resurrección. Y el autor de los Hebreos le escribe y los recuerda esta verdad para animarles a ellos a que sigan creyendo, a que pidan a Dios que renueve su fe, para que ellos puedan también recibir por la fe no solamente el poder para llevar a cabo la misión, sino también la resiliencia necesaria para poder soportar en fe en medio del sufrimiento. Y esto, hermanos, se hace, no quiero que lo busques en tu Biblia, pero esto se hace mucho más evidente en la manera que el autor de los Hebreos termina este capítulo hermoso, cuando él le dice, hermano, y todos estos, en el verso 39, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Estos hermanos sufrieron, resistieron, porque esperaban una mejor resurrección. Pero Dios, Él le dice, ¿cuánto más nosotros, que por medio de la fe, Dios ha provisto algo mejor? ¿Qué es lo mejor? La palabra mejor es una palabra que corre a través de la carta de los Hebreos. Por la fe, nosotros hemos recibido un mejor sacerdote, un mejor pacto, un mejor sacrificio, una mejor esperanza, una mejor herencia. Por eso, Él le dice en el capítulo 12, verso 1, por tanto, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Empoderados por la fe,
y con la resiliencia que la fe produce. Quiera Dios renovar nuestra fe. Vamos a terminar orando en esta mañana. Quiero invitarte a que te pongas en pie. Y quiero pedirte a ti, el creyente, que te pida al Señor perdón por nuestra falta de fe. Y le pida al Señor que Él renueve nuestra fe en esta mañana. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra, Señor, ha sido expuesta, tu palabra ha sido explicada. Y ahora te ruego, Señor, que tú nos ayudes a reflexionar, a meditar en ella y a ponerla en práctica. Te ruego, Dios mío, en esta hora por cada alma aquí presente, que tu Espíritu Santo, por medio del mensaje en esta mañana, oh Dios, nos haga a nosotros fuertes en medio de nuestra debilidad. Nos haga poderosos en batalla. Y nos capacite para poder enfrentar victorioso cualquier sufrimiento que en nuestro peregrinaje tengamos que enfrentar. Señor, ante esta verdad, Señor, solamente podemos pedirte algo. Señor, renueva nuestra fe. Multiplica nuestra fe. Y usa tu palabra para darle fe a los que hoy no la tienen, trayéndolo a la salvación que es en Cristo Jesús. Y ahora, oh Dios, que el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de Jesucristo, el Señor de nuestras vidas, y la comunión del Espíritu Santo, el Espíritu de toda consolación, sea con este tu pueblo, desde ahora y hasta que Cristo venga por nosotros. Amén. Amén. Vayan en paz, hermanos. De esta manera estamos despedidos.